interfase. La clase pasada habíamos visto un poco de interfase, con la barra de modificadores, que acá creábamos primitivos. Y una cosa que yo les había mostrado, sin explicar demasiado, es que se podían copiar objetos. Acabo de crear una tetera, ¿sí? La tetera es paramétrica, recuerdan, paramétrica porque tiene valores, parámetros con la cual se puede cambiar. Entonces, al W veo esto en una sola vista. Y yo en la clase pasada creo que les mostré, creo no, estoy seguro, no me acuerdo por qué, que se pueden copiar los objetos. Una manera de copiar es similar a Windows. En vez de control C, control V, control C, si estoy en una vista de perspective, crea una cámara. Entonces control C no lo hago, toco directamente control V corta y me copia el objeto. La otra manera, esto lo que va a hacer es copiarlo exactamente en el mismo lugar, o sea, no le estoy cambiando nada en sus transformadores. ¿Recuerdan transformadores? Rotar, mover y escalar. Me quedan los tres transformadores idénticos. La otra manera, que por lo general es como uno copia, es usando alguno de los transformadores, toqué W que era move, y si yo le doy al shift y muevo esto hacia algún lugar, con cualquier transformador, mover, rotar o escalar, lo que hago es hacer una copia de esta tetera, pero en otro lado, así veo las dos a la vez. Y a lo que yo quiero llegar es a esto, que me da distintas opciones. Una de las opciones es cantidad de copias. Entonces si yo en vez de una le digo 3 y le doy OK, me voy a encontrar que tengo, si el mouse me lo permite, que tengo varias. ¿Quién me presta algo que funcione de mousepad? Que se me murió, no se me mueve el mouse. Entonces lo que estoy haciendo acá es un paneo de la vista con el clic del medio. Cliqueo el botón del medio y muevo el mouse, cosa que antes no podía mover el mouse. Y lo que hice son varias copias a la misma distancia. Si yo lo moví, lo que sea, 10 centímetros o metros o lo que sea, vamos a ver 10 qué, entonces se copiaron varias. Me voy a quedar solo con estas dos y ahora voy a volver a clonar con Shift, Move. En la opción anterior le había dicho Copy y ahora elijo la segunda opción, que es Instance. Entonces vamos a ver qué diferencia hay entre Copy e Instance. Esta que fue la primera, luego copiamos esta que decía que era una copia, con lo cual entre estas dos no hay ninguna relación, pero cuando copio esta tercera le dije que sea instancia. Por lo tanto, estas dos son lo mismo en cuanto a todos sus modificadores. Si yo quiero mover esta tetera, rotarla y o escalarla, lo que le hago a esta tetera no le afecta a la otra. Pero cualquier cosa que le haga dentro de sus modificadores afecta a las dos por igual. Cuando yo le agrego más segmentos a esta, se le agregan a la otra y viceversa. De hecho, si la agrando o la achico desde el radio, afecta a las dos por igual. Y si le agrego modificadores, por ejemplo, la clase pasada habíamos visto el bend, vamos a poner uno que deforme más, que es este que se llama FFD, que hay distintas opciones. Voy a usar la segunda, que tiene 3 puntos de control por cada eje, 3 por 3 por 3. Si yo cliqueo el modificador para poder trabajar con los puntos de control, selecciono uno de los puntos, lo muevo y deformo las dos teteras por igual. Si yo les pongo un material a alguna de estas dos teteras, los materiales pueden ser diferentes. Si yo animo a nivel de transformadores y materiales, van a ser diferentes. Lo que va a ser instancia, que da lo mismo que trabaje con una o con la otra, es a nivel de los modificadores. Todo lo que tenga que ver con los modificadores y solo eso. Lo recalco porque a veces uno piensa que porque son instancias, cualquier cosa que le haga un objeto le
afecta por igual a la instancia, y no es cualquier cosa, es cualquier cosa que haga dentro de los modificadores. La otra opción, vuelvo a la primer tetera que no tiene instancia de nada, es Shift Move, referencia. Y la referencia es un poco de los dos mundos. Si yo a la tetera, la primer tetera, le agrego algo, vamos a ponerle ahora en vez de un FFD, un melt. El melt lo que hace es que si le doy potencia, hace como que se derrite el objeto. Entonces, a la tetera original le puse un melt y como verán, a la otra tetera que es referencia le afectó por igual. Entonces cualquier cosa que le estoy poniendo como modificadores a la tetera original le afecta a la referencia. ¿Cuál es el chiste de la referencia? Cuando yo me voy a la referencia, me aparece como una barra gris arriba de todos los modificadores, o por ahora es arriba de todos. Si yo le pongo algún modificador arriba de esa barra, por ejemplo, vamos con un FFD otra vez, no, vamos a seguir jugando con alguno distinto. No sé cuál. Vamos a hacer un FFD, así no hago cosas muy raras. Vamos a hacer un 4x4 si ven uno distinto. Este FFD lo cliqueo para trabajar a nivel del modificador. Cuando me pongo a trabajar con sus puntos de control y deformar, solo le está afectando a esta tetera que es referencia y a la otra no. Con lo cual, esta línea gris que acá se ve claramente, lo que hace es dividir y decir, de la línea gris para arriba, lo que yo le haga a este objeto es independiente a este objeto. De la línea gris para abajo es instancia entre los otros que tengan relación. Y como los modificadores se pueden mover de lugar, yo puedo decidir que en realidad este FFD quiero que también le afecte a la otra tetera, entonces lo selecciono y lo pongo por abajo de la línea gris. Y automáticamente también le afecta a la otra tetera. Y si me arrepentí con el melt y en realidad el melt lo quiero solo en esta tetera, lo pongo por arriba de la línea gris y se lo saqué a la otra tetera. Ojo que lo que está sucediendo es, antes, primero calculaba el melt y después el FFD, entonces generaba cierta deformación. Como ahora los puse invertido, genera otra deformación. ¿Sí? No se puede poner uno antes que el otro de cualquier manera como se me cante y que eso no genere nada. Va a generar cosas diferentes. ¿Hasta ahí me siguen? Ejemplo o duda sobre esto. Un detalle. Si yo hago un objeto que sea copia independiente de otro y me arrepiento y quiero que sean instancias o referencias, no hay manera, no hay un botón que habilite y diga ahora son instancias. Si yo hago que dos objetos o más sean instancias entre sí y quiero romper la instancia, por ejemplo, este que era instancia con este, y yo quiero romper la instancia, es tan simple como darle a este botón que dice Make Unique. Por lo tanto, a partir de ahora, cuando yo hago esto, lo que le haga a este objeto solo le va a afectar a este objeto. Vamos a hacerlo percha. Solo a este y ya no al otro. Por lo tanto, ante la duda, si yo voy a copiar objetos y no sé qué me conviene, siempre conviene instancia. Si no sé, si sí sé, elijo lo que sé. Pero si no sé qué me conviene, conviene instancia o referencia. Yo particularmente referencia lo uso poco porque me marea un poco. Hasta qué va, hasta dónde es instancia, hasta dónde no. No significa que no sirva, está bárbaro. Pero a mí particularmente me marea un poco. Si yo elijo instancia y después tengo que romper la instancia, rompo la instancia. De hecho, si son muchos objetos instanciados, se los muestro. Ahora voy a instanciar este. Instancia 3 veces. Ok. Ahora tengo varias instancias, pero quiero que no sean más instancias entre sí. Si yo sumo la selección con control sumo selección, seleccioné 3 a la vez y los 3 a la vez vengo a los modificadores y rompo la instancia. Me pregunta, ¿estás seguro? Porque está viendo que voy a hacer algo con varios objetos. Sí, estoy seguro. Entonces ahora son todos independientes.
Con lo cual, romper instancias es muy fácil, ¿sí? Porque se pueden seleccionar muchos a la vez y los rompo muchos a la vez. No. Cuando son independientes, salvo undo. Undo, si zafé y le di con undo, sí. Si son independientes, son independientes. Se acabó. Sí. Bueno, undo. No, otro más. Ahí está. Seleccioné los objetos, los tres de los cuatro, no necesito. Si quiero selecciono los cuatro, pero ya sé que si selecciono tres de los cuatro voy a romper la instancia y voy al botoncito este que dice Make Unique en los modificadores, que solo va a aparecer si son instancias, si no, no aparece. Le digo que sí, y fíjense que ahora que los objetos son independientes, tengo tres objetos seleccionados a la vez y en el modifier list no puedo trabajar con todos a la vez, porque son independientes, no les puedo cambiar cosas de sus modificadores si no tienen relación entre sí. Y si yo selecciono uno de ellos y quiero cliquear Make Unique, está grisado, porque no hay manera de hacer Make Unique si ya es único. ¿Sí? Yo siempre me aburro de dar el mismo ejemplo, alguna vez sugiéranme otro. Si yo estoy haciendo un barrio con una manzana y entonces hago un poste de electricidad que lo voy a tener que repetir 20 o 50 veces y lo copio, lo tengo que copiar como instancia. Si por alguna razón ese poste tiene algo mal y le voy a corregir algo, agarro uno de los 50 que cloné, le corrijo, le cambio lo que yo quiero y tengo los 50 todos cambiados. Y no tengo que repetir la operación ni volverme loco. Si por el contrario hay alguno o algunos que les quiero hacer algo diferente, entonces busco esos, rompo la instancia y cambio esos. Siempre en todos los casos es más fácil, es más simple trabajar desde instancia y romper la instancia que al revés. A pesar de eso, sí, llévate nomás. A pesar de eso, hay una manera de solucionar o de emparchar cuando uno no hizo instancia, ¿sí? Y quiere instanciar algo. Por ejemplo, yo tengo estas tres teteras que no son instancias y a esta le agrego un modificador, un edit poly, ¿sí? Que es trabajar a nivel de polígono del objeto, lo más minucioso posible sería, porque yo puedo acá agarrar un polígono y este polígono moverlo del lugar. Supongamos yo hago esto y digo, pero yo quiero esto en las cuatro teteras. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Una por uno y hacer lo mismo. De hecho, quiero hacer esto y quiero hacer algunas otras modificaciones y quiero que se comporten como instancias, pero ya no son instancias. Este software, como se creó en Windows, tiene algunas cosas desgraciadamente malas de Windows, que es que se cuelga más de lo que uno desearía, y buenas de Windows, y es que tiene código de uso típico de Windows, que uno de ellos es el copy-paste y en este caso, paste instance. Yo le puedo dar al modificador clic derecho y acá tengo la opción de decirle copy. Cuando me voy a otra de las teteras, le doy clic derecho sobre el último modificador y le puedo decir paste, que entonces va a pegar lo mismo, o mejor aún, si es que yo ahora quiero que se comporten como instancias, paste instance. Y se me habilitó el make unique. Este make unique no es de todo el objeto, sino solamente de ese modificador. Fíjense que el edit poly en particular aparece en itálica, porque ese es la instancia, los otros no son instancias. Entonces yo en cualquiera de los dos objetos, en el edit poly, selecciono algún polígono. Bueno, parece que ya no sé si es el mousepad o el mouse. Muevo este polígono y eso le debería haber afectado a este objeto que es instancia, que parece que, como diría Tuzam,
puede fallar porque no me lo hizo. ¿Qué pasó hoy? Vamos de nuevo. Copy. Paste instance. ¿Alguien está tratando de hacer lo que hago yo? Y le funciona, porque esto debería funcionar y no sé si tiene que ver con que se tara porque yo estoy grabando la clase. Vamos a probarlo con otro modificador, pero esto debería funcionar perfectamente. Vamos a volver a probar el... Así no uso otro melt. ¿Qué puedo poner? Voy a poner un nuevo FFD y le digo copy, paste instance en el objeto de al lado. Bueno, esto sí funciona. ¿Ven lo que sucede? Le puse otro FFD, lo pongo instanciado y funciona en los dos objetos por igual, aunque los objetos no son instancia, este modificador sí es instancia. Entonces, para algún momento en donde uno necesita instanciar o un modificador o que los objetos se vean igual pero ya no eran instancia hasta acá, uno le pone un modificador, lo deja instanciado y no tiene que andar trabajando en un montón de objetos a la vez. Bueno, algunas cosas que no dije. Cuando yo hago zoom, zoom in, zoom out es la ruedita del mouse. Y cuando roto la vista, que me cuesta bastante con este mouse, es la ruedita del mouse cliqueándola y el Alt del teclado. Alt del teclado lo dejo apretado, muevo el mouse con el clic del medio apretado y cuando quiere me lo toma en esta máquina. A ustedes se los debería tomar bien. Recuerden, este botoncito que yo toco acá abajo es el Isolate Selection. Lo que hace esto es, selecciono algo, puede ser un objeto o varios, con control sumo selección, toco el botoncito que tiene un shortcut y yo no lo recuerdo, y entonces me queda solamente a la vista lo que yo tenía seleccionado y hace lo que se llama un Zoom Extends. El Zoom Extends lo que hace es que se vea dentro del viewport en cuestión lo más grande posible lo que yo tengo seleccionado. Cuando saco el botón se vuelve a ver todo tal como estaba. Muchas gracias. Alt Q es el shortcut de Isolate Selection y para volver Alt Q de nuevo no sirve, hay que darle al botoncito. ¿No? ¿Es así? Bueno, entonces selecciono todo esto y lo borro. Y vamos a seguir avanzando en las herramientas de modelado directamente con el robotito Blender. Así que al W tengo todas las vistas. Vamos a buscar el material. El material acá no. Vamos a buscarlo acá. Compartido lectura, Blender, ref. Tenemos imágenes de Blender de referencia, más imágenes de Blender de referencia y lo que se llama Model Sheet, ¿sí? Que es el modelo de frente, en este caso solo de frente y de perfil. Un Model Sheet completo es frente, perfil, 3/4, arriba y abajo y atrás, que acá no lo tenemos atrás, pero no lo necesitamos mucho que atrás. Entonces lo que necesitamos es, para empezar, para poder trabajar bien, que esto lo tengamos en nuestro software 3D.
Antes de empezar a trabajar con eso, lo que vamos a hacer es una convención, que es trabajar en escala métrica, para eso tener una medida en centímetros, cosa que no viene por defecto en el MAX. El MAX viene en medidas norteamericanas, ¿sí? Que son pulgadas, pies y toda esa historia. Entonces vamos a Customize Units Setup, y nos encontramos que esto está en Generic Units. En realidad esto es cambiar esto. En este caso lo que hace es cambiar la visualización. Si ustedes lo dejan en Generic Units, lo que van a ver cuando hacen cualquier cosa, voy a hacer un plano, es que le van a poner, simplemente pone valores, 191,088. No sabemos qué es 191, qué. Si yo lo cambio, le puedo decir que ese 191 sean 191 metros o centímetros, ¿sí? En realidad no estoy cambiando nada en la escala del software. Lo que estoy cambiando es cómo lo entiendo yo, cómo lo visualizo. Ahora, lo que me va a cambiar, si yo le digo metrics, es que acá me va a poner... En realidad sí cambia porque me lo pasó a metros, me tapó la boca. Listo. Esos 191 que decía antes, directamente me lo pasó a 485 metros. ¿Sí? Mejor, porque esto antes era más confuso y más complicado, si con eso alcanza. Igual se los muestro. Internamente tiene el System Unit Setup, y el System Unit Setup viene directamente en pulgadas. Lo que veo, que para mí antes no lo hacía, es que lo traduzco, hizo la traducción. Si yo le digo en metros, me está haciendo la traducción de eso, que serían, no sé si eran 191 pulgadas, lo pasó a metros, y entonces puede ser que sean 4 metros y pico, 191 pulgadas, sí, puede ser. Entonces, pongámoslo en metric y se terminó la historia. Yo les iba a decir que cambien el System Unit, pero no es necesario. Lo ponemos en metric, y de esta manera, si nosotros vamos a hacer a un robot que va a tener el tamaño de una persona más o menos, lo haremos de 1,80. ¿Sí? Entonces sabemos qué es lo que estamos haciendo cuando ponemos valores. Si yo acá pongo 1,80, yo sé que este plano tiene 1,80 m de largo. ¿Está? Entonces, ya que tengo el plano de 1,80 m de largo, lo voy a usar para traer la imagen que tengo por acá. Para los que están recursando y vieron esto o cualquier otra cosa con Nico, usaron una opción del editor de materiales que yo no les voy a mostrar porque no me llevo bien. Ustedes son libres de usar la que les resulte más cómoda. Lo que voy a hacer ahora es, con la letra G saco la grilla que me está molestando, y con la letra M de materiales traigo el editor de materiales, que es este botoncito que está acá, Material Editor. Le doy la tecla M y me va a aparecer el editor de materiales cuando la máquina lo decida. Este es el editor de materiales que se llama Slate Material Editor, que sobre todo si tenemos dos monitores es muy cómodo y es muy transparente en mostrarnos cómo cargamos las texturas y cómo se las asignamos a distintos materiales. Yo no me acostumbro a usarlo y uso el viejo editor de materiales y lo cambio al Compact Material Editor, que no es tan transparente, pero sobre todo para dar clase me resulta más fácil porque ocupa encima menos espacio. Entonces, teniendo este editor de materiales, no vamos a ver materiales ahora propiamente dicho, sino lo que les voy a mostrar es cómo hacer para ver las referencias en un par de planitos, con lo cual lo voy a hacer de la manera más cavernícola, ¿sí?, y carnicero posible. Acá tengo varios materiales que no están asignados a ningún objeto hasta ahora. Este que tengo acá le voy a poner un nombre que va a ser front. Busco la carpetita que tenía en cuestión
tengo este Vender Front y voy a probar porque no me acuerdo si hacía esto así o se lo tiro directamente al objeto. ¿Ven lo que hice? Lo tiré directamente al material. Esto es lo que yo le digo, que este software es muy Windows y estas cosas que tiene son las prácticas. Entonces, si puedo hacer eso con un material, hago lo mismo con el que está al lado. Selecciono el left o side y se lo tiro al material de al lado. Y ya tengo los dos materiales armados. Esta ventana la cierro. Por supuesto que hay otras maneras de armar los materiales, pero lo que les estoy mostrando es la más fácil y rápida en este caso, que queremos fácil y rápido. Este material, el que va en el front, se lo voy a asignar a este objeto. Entonces, si sigo con si pude hacer drag and drop de una ventana de Windows al editor de materiales, me imagino que también puedo hacer drag and drop adentro del software, y así es. Y le tiré el material al objeto. Ahora que le puse este material al objeto, este Vender con los brazos abiertos se ve bastante parecido a este Vender con los brazos abiertos. De casualidad, porque había hecho un plano de cualquier tamaño. En realidad le di una altura que me parece bien, que es un 80, que tal vez le dé un poco más, porque con la antena me está quedando medio petizo de cabeza, ¿no? Si con la antena misma tiene un 80, ahora vamos a hacer que sea un poco más alto. Pero de ancho no sé cuál es el ancho que puede llevar. Entonces, hay dos maneras para que esto esté perfecto. Una que es un poco incómoda, que es ser como demasiado prolijo, y es ver, a ver, cuál es el tamaño que tiene la imagen, que tiene 702 por 649, y ponerle o los mismos valores o el mismo aspect. Tendría que calcular el aspect, porque el valor yo sé que quiero un 80 de altura, no 702 o 600 y pico. Entonces eso es incómodo. Lo más cómodo es a este plano, que ya que estamos le vamos a poner front también de nombre, le voy a poner un modificador que se llama VW-Mapping, VW-Map se llama, y que siempre uno le dice VMap o VMapping porque resulta más fácil decirlo. Y lo que hace este modificador es proyectar la textura tal como aparece el modificador. Por defecto el modificador es planar y estoy en un plano. Ven que lo que se ve es, esto se llama gizmo, lo que se ve es el gizmo del VMapping. Oh, se me va el mouse para cualquier lado. Vamos a probar sin esto otra vez. Que obviamente el gizmo se hizo exactamente igual que el plano. ¿Para qué hice esto? Porque yo a este VMapping le puedo decir que cambie, y entre las opciones que tengo una que dice Bitmap Fit, que significa calzar exactamente como un bitmap. Busco el bitmap en cuestión. Lo que yo estoy haciendo es algo que no es de Mac sino de Windows, que a mí me resulta cómodo hacer. Si yo tenía la ventana ya en cuestión de Windows a mano, le doy copy a la ruta, y en la ventana del Mac le doy paste a la ruta, le digo open y ya estoy en la ruta y no tengo que andar cliqueando a ver dónde es que tenía grabado esto. Se los recomiendo para cualquier cosa que hagan. Entonces el bitmap fit lo quiero hacer con este bitmap, con Vender Front, le digo open, y en realidad la verdad que había estado bastante cerca. Ahora el VMapping ya no coincide exactamente con el plano, ¿sí? Es más, me olvidé de una cosa, me voy para atrás. En el plano yo les dije que si Vender es un 80, Vender todo con antena incluido, la cabeza me va a quedar medio petizo. Vamos a hacerlo un poco más alto. Entonces vamos a hacerlo de 1,90 con antena incluida. Ahora es más grande. Entonces vuelvo al VMapping, VMap. Primero le digo Fit, porque ahora me quedó más petizo el VMap que el plano. Cuando le digo Fit, vuelve a tomar exactamente el tamaño del plano. Le vuelvo a decir Bitmap Fit, le digo que sea igual que el bitmap, y ahora ven que las manos
no llegan a verse porque el aspecto de la imagen en cuestión es más ancha que el plano que yo hice. ¿Sí? Entonces, para acomodar esto, lo que podemos hacer es, otra vez me voy para atrás, ¿sí? Me voy antes al plano y lo hago más ancho. Y fíjense qué sucede con este plano. Cuando yo lo hago más ancho, lo que se ve de textura, que es el robot, no cambia. Se ve siempre igual. De hecho, si yo me zarpo, vuelve a aparecer. Esto es porque por defecto todas las texturas las tailea. Tailear es que las repite, tanto en alto como en ancho. Entonces yo lo hago del ancho que me parece más o menos y ya tengo el plano perfectamente armado. Detalle, para el que se perdió un poquito. Copio el objeto, copia, no instancia, lo copio. Y ahora lo que voy a hacer es, este VMapping lo tiro, en cualquiera de los dos, es para mostrarle esto. Si yo el plano sin el VMapping hago lo mismo de recién y lo hago más ancho o más angosto, la textura se deforma y se estira tal como el plano. La diferencia y la razón por la cual yo estoy poniendo el VMapping es, por un lado, para que tome el aspecto tal cual como es la imagen y no tengo que andar midiendo el plano exacto a como es la imagen que yo quiero usar de referencia, y además porque si yo tengo la textura como está acá pegada en el objeto, cuando deformo el objeto se deforma la textura. Si yo la tengo proyectada, el VMapping, yo siempre doy el mismo ejemplo, el VMapping es una proyección, es como un proyector, es tal cual eso. Entonces me paro y muestro. Si yo muevo esto, la proyección sigue estando. Cuando yo le saco esto, la proyección, dame el pizarrón de atrás. El VMapping hace eso, está tirando una proyección de textura. Esto que estoy haciendo con la tela del proyector sería lo mismo que poner o deformar el plano antes del VMapping o poner un edit poly y empezar a tironear polígonos o vértices antes del VMapping. El VMapping quedaría igual. En una parte no le pegará nada y en la otra pega exactamente igual. Por el contrario, si yo deformo el objeto y se los hago con el objeto directamente, eso que yo hice con la tela es lo mismo que yo hago con este plano acá, que yo le digo que sea más grande y Blender quede igual. O si yo le pongo un edit poly antes del VMapping y deformo, vamos a hacerlo así para que lo vean bien, con vértices para que no se cambie, y deformo los vértices, la geometría se deforma, pero la proyección sigue siendo la misma. Ahora, fíjense qué pasa. Si yo este edit poly lo pongo por arriba del VMapping, ahora sí lo deformo. Porque cualquier cosa que yo ponga por arriba del VMapping está haciendo que, como es posterior a la proyección, lo que está diciendo es, ya no está proyectado, ahora está pegado en los vértices y en los polígonos del objeto. ¿Está? Después lo veremos con más detalle cuando veamos textura, pero para que entiendan cómo funciona esto. Entonces ya tengo, este lo borro. Vuelvo a prender la grilla se prende y se apaga con G. Estoy en un perspective. Y en realidad, si esto es Blender parado, esto está acostado, no me sirve. Entonces lo voy a rotar. Toque la tecla E para rotar. Y cuando roto, fíjense que me marca los grados de rotación. Pero yo lo quiero rotar 90 grados perfectamente y esto me está haciendo con un nivel de detalle que no me sirve. Entonces le doy Undo. Toco la tecla A de Angle Snap, que es el botoncito que está acá, pero saco. Ven que se apretó ese botón. Y ahora esto rota cada 5 grados y es muy fácil que esto me quede en 90 grados. Casi todo es configurable, con lo cual el Angle Snap funciona cada 5 grados. Y la verdad que es cómodo. Pero puede ser que en algún proyecto en particular uno necesite que rote cada 10 o cada 2,5. Y uno tiene que ir a Customize, no sé muy bien dónde está, así que no lo voy a buscar, pero supongo en Customize User Interface o alguno de esos, y va a encontrar que puede modificar el Angle Snap, o tal vez clic derecho en el Angle Snap, miren, así era.
Y acá están las opciones y acá está el ángulo del angle snap es cada 5 grados y se cambia de acá. Lo que yo quiero que vayan incorporando es que intuitivamente vayan manejando las opciones que tiene el software. Fíjense, yo no, la verdad no me acordaba de dónde era, pero si uno entiende un poco la lógica del software, y es que casi cualquier botón con un clic derecho voy a tener una opción diferente, entonces se me ocurrió y así fue. ¿Sí? Traten de perderle el miedo al software y tocar. Lo peor que les puede pasar es que tengan que hacer undo o que se les cuelgue y que lo tengan que volver a abrir. Bueno, entonces esta grilla está sobre el cero universal, y este lo tengo medio por cualquier lado. Siempre conviene trabajar en el centro del universo o lo más cercano posible. Entonces yo esto lo puedo acomodar más fácil. Con el move, clic derecho, ya que les mostré clic derecho recién, acá me está mostrando lo que se llama el absolute world, o sea, los valores absolutos de posición de este objeto en el mundo. Si yo quiero que esto vaya a 0 y cualquier cosa que yo quiera que vaya a 0 o al número mínimo posible, en vez de escribirlo, esto tengo para modificarlo con esto que no me acuerdo cómo se llama, con las flechitas, vamos a decir, pero tiene un nombre. Modificarlo escribiéndolo, o, lo que es muy cómodo, clic derecho sobre las flechitas y se pone en 0 o en el número más chico posible. Ejemplo de número más chico posible, hago una tetera y voy a las opciones de segmentos. Si le doy clic derecho a los 4 segmentos, no puede poner 0 segmentos, me pone 1. ¿Sí? Se aplica a todas las opciones que tengan estas flechitas, que no se llaman flechitas, pero no me acuerdo el nombre. Es muy cómodo tener esa opción. Entonces, cliqué el objeto, toco Z, Z hace zoom extend, que es lo que les expliqué antes. Lo voy a ver lo más grande posible, lo más cerca posible. Y yo quiero en realidad que este objeto no esté enterrado, porque cuando haga vender lo quiero arriba del piso. Entonces toco F de front. En realidad ustedes que no tienen tanta torpeza con el mouse lo pueden hacer al mismo perspective que estaban recién, pero a mí me cuesta mucho. Y lo pongo a ojo arriba del piso. Así cuando me ponga a hacer a vender va a estar arriba del piso. Entonces ya tengo el vender de frente. Tengo el vender de frente. Y lo que voy a hacer es clonarlo. De hecho, no lo voy a clonar haciendo Shift Move, sino Shift Rotate, porque quiero hacer el side o left. Entonces lo voy a hacer desde un perspective para que lo vean, porque si no, no vamos a ver lo que he roto. Shift Rotate, recuerden que estaba con Angle Snap, lo roto 90 grados. Copia, instancia. No, copia porque probablemente lo tenga que hacer más ancho o más angosto, así que lo dejo como copia. Vamos a ponerle side. Y ahora voy a darle Isolate Selection, así veo este solo. Y en este M de editor de materiales, cliqueo el material de al lado, le tiro el material de al lado y ahora lo tengo de costado. Tengo que repetir operación con el VMapping. VMap, Bitmap Fit, Vendor Side, Open, y ahí ya se acomodó y me quedó tal como tiene que ser. La altura debería coincidir perfectamente si el model sheet está bien hecho, y la gordura, por así decirle, ya está, porque se acomodó. Ahora me voy al plano y a este plano lo puedo hacer mucho más angosto, y de hecho, si les molestan las subdivisiones, clic derecho para que tenga un solo polígono. Total, esto es para referencia, no es para modelar ni nada. Saco el Isolate Selection, le puedo hacer lo mismo al otro. Un solo polígono. Le pifié, ahí está. Y ya puedo empezar a trabajar con el Vender. Esto que estén uno encima del otro puede ser confuso, así que lo que voy a hacer es el left me lo llevo más al costado y que quede para allá. Y en realidad, si esto es front
y yo giro y me voy al left, yo voy a querer que voy a ponerme en left, voy a querer que Bender esté mirando hacia adelante y Bender está mirando hacia atrás. Entonces lo que quiero es, si quiero que mire para el otro lado, tengo dos opciones. Una, agarro y lo roto 180 grados y mira para el otro lado. La otra, ya que estamos, veamos algo menos obvio que no ubican, tengo acá estas opciones en el VW. VW son los tres ejes, pero los tres ejes en lo que se llama coordenadas de mapeo, que esto es un VMapping, lo del proyector que les dije antes. Entonces, uno de estos tiene que ver con un eje que el plano no tiene, porque el plano tiene solo dos ejes, o sea que el W seguro no va a ser. El U o el V, si yo le doy flip, va a quedar eso, flipeado, va a quedar mirando para el otro lado. Era el U, el primero que probé. Si le doy al V, va a quedar patas para arriba, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, lo que hice fue flipear las coordenadas de mapeo y no roté el objeto. Cualquiera de las dos cosas están bien. Lo que ustedes necesitan es tener a Bender mirando al frente en los dos casos. Y fíjense, si lo chequeamos, y yo me voy al left, por ejemplo, o no, vamos a volver a poner en un perspective. Perspective es P, ¿sí? Y roto un poquito la vista, voy a volver a acercar a este que estaba por allá. Fíjense que esto, si no está perfecto, está casi perfecto, ¿sí? La cabeza coincide, el cuello coincide. Está casi, porque perfecto aparentemente no está. Ven que este está un poquitito pifiado en el pecho y en la cintura penitas un poquito pifiado. Está lo suficientemente bien como para que esto sirva como model sheet. ¿Estamos hasta acá? ¿Cómo? Yo no hice instancia porque los planos son diferentes. Te complicás si haces instancias porque el VMapping es diferente y el tamaño en el ancho es diferente. Entonces hice copia. Si hiciste instancia, rompé la instancia y se terminó el problema. Tan simple como eso. Bueno, vamos a grabar este Bender en algún lado que no se me borre. Así me va quedando. Media. 3D. 2016. Bueno. Vamos a poner 2016-02. Bender 01. Listo, está grabado. Bueno, entonces vamos a empezar a modelar. Oh, se me está pasando algo. Vamos a empezar a modelar. Estos planos que puse acá son de referencia, para que uno empiece a calcar de alguna manera sobre estos planos. Ahora, no los quiero seleccionar, no quiero que me molesten, no los quiero mover, ya está, donde están está bien y punto. Entonces, lo que tiene el software es una opción, seleccioné los dos. A ver, para sumar selección con control, pero si quiero seleccionar varios directamente dragueando, dejo el clic apretado, desde afuera selecciono los dos objetos. Tengo una opción que se llama freeze, frizar, congelar, con lo cual solo puedo ver los objetos, pero no los puedo seleccionar, ni mover, ni deformar. Entonces le doy clic derecho y entre las opciones tengo por acá arriba esto que dice Freeze Selection. Y me voy a encontrar con un problema, ni bien lo haga. Se ven blancos. ¿Cuál es la gracia de tener una referencia si se ve blanco? Entonces le doy Undo. Los tengo seleccionados todavía. Clic derecho, Object Properties. Y en las propiedades del objeto hay una opción que dice Show Frozen in Gray. Y yo quiero que no sea así. Esto me está diciendo lo que hizo recién. Si está frisado lo veo gris. Pero yo quiero que esté frisado, pero quiero verle su textura aplicada. Entonces le digo OK. Clic derecho otra vez. Freeze Selection. Les muestro, antes de frizarlo, en vez de frizarlo desde ahí, les muestro desde otro lugar para frizar.
Todo lo que tenga que ver con ocultar, desocultar, frizar, tiene que ver con visualización de alguna manera. Entonces, en, en el modifier stack tenemos varias pestañas. La anteúltima dice display. Entonces, si yo me voy a esta pestaña, me encuentro las opciones de hide y freeze. Y además en hide tengo hide por categoría. Hasta ahora categoría de objetos, nosotros estamos viendo todo lo que es geometría. Por lo tanto, si yo a esto le digo hide, geometry por ejemplo, no se ven más. Por categoría. Ahora los desoculto. Si yo le digo hide, hide es ocultar. Si yo selecciono los objetos y le digo hide selected, los oculto. Y si quiero que vuelvan a aparecer, les digo unhide. Unhide all lo que hace es desocultar todo. Yo no sé, en este caso sabemos que todo son solo esos dos objetos, pero a veces lo que quiero es desocultar alguno en particular. Entonces tengo esta opción que dice unhide by name. Y lo que me aparece es una ventana, un cuadro de diálogo. Todos estos iconos son los filtros por categoría. Esto equivale a esto. ¿Sí? Y acá están los nombres de todos los objetos. Y ya van entendiendo por qué a mí me conviene poner nombres que yo reconozca. Si yo tengo un montón de objetos que se llaman plane 01 hasta el 124, pero solo dos quiero desocultar, que sé que son estos dos, pero no les puse nombre, no sé cuáles son, no los puedo ubicar por nombre. Si yo les pongo nombre, sé que son estos dos y los otros no los selecciono. Entonces a esto le hago unhide. Y por último, lo que en este caso quiero hacer, selecciono los dos objetos y tengo las opciones del freeze. Entonces en el freeze lo abro y le digo freeze selected y ahora están frisados y yo los quiero cliquear, seleccionar o algo y no puedo. Los veo pero no puedo hacer nada. Si los quiero desfrizar, tengo la opción de unfreeze all o unfreeze by name o unfreeze by hit, que es cómodo porque es cliqueo este y lo desfrizé. ¿Sí? Bueno, lo vuelvo a frizar. Todo esto que les mostré, o casi todo esto que les mostré en la pestaña de display, se puede manejar con clic derecho. ¿Ven que tienen freeze, hide, unhide, etcétera, etcétera? Con lo cual, muchas veces uno no viene a esta pestaña, pero ya la tienen ahí visualizada y la pueden manejar desde ahí o desde otro lado. Bueno, me cansé de hablar, así que alguno me diga, vamos a empezar con el pie. ¿Con qué primitivo les parece que nos conviene hacer el pie? No vale que lo digan los que recursaron hace un cuatrimestre porque ya saben. Todos los que no cursaron o recursaron y hicieron dinosaurios o jirafas, que me digan qué primitivo conviene usar. Cilindro dijo uno. ¿Alguien dijo otra cosa? Esfera me gustó más. El pie, no pierna, pie. El pie es media esfera, deformada, ¿sí? Después le sale un cilindro o tiene encastrado un cilindro, pero es una media esfera. Entonces me voy a la pestaña de crear, primitivos, esfera, y hago una esfera. Recuerden, estoy en el perspective, siempre conviene crear en un perspective. Creo la esfera, me voy a modify y me fijo. ¿Cuántos segmentos tiene? 32, una animalada. Siempre conviene trabajar con múltiplos de 8. Entonces, si me conviene múltiplos de 8 y lo que quiero hacer es lo más simple posible, voy a lo que me parece que es lo mínimo que me conviene. Múltiplo de 8, lo mínimo que me conviene es 8. 8 puse. 8 es horrible. Vamos con 16. Era muy poco 8. Vamos con 16 entonces. Vamos a acomodar la esfera cerquita. Le saco el realistic porque me está haciendo sombra en la esfera y no quiero, así que lo puse en shaded. Pongo la esfera. Vamos a ponernos desde un front. Front es F. Z de zoom extens. Y acá tengo un tema. Veo la esfera pero me tapa el pie. Si yo hago F3 para ver todo en wireframe,
me desapareció el plano de atrás. Esto es una incomodidad que tiene, que es, si pongo wireframe se pone todo wireframe. Lo que tengo a mi favor es que yo le puedo decir a la esfera que se vea semitransparente. ¿Cómo se hace? El shortcut es Alt X y se pone semitransparente. No me acuerdo muy bien si quiero usar... sí, clic derecho, Object Properties, See-Through. Si no quieren hacer Alt X o no se acuerdan el shortcut, es más fácil hacer Alt X. Entonces, ahora veo, cuesta un poco, pero veo atrás. Entonces tengo el radio en los parámetros de la esfera y lo voy a achicar para que me quede más parecido a el pie. Lo dejo ahí centrado y ahí está bastante parecido. No, le estoy modificando el radio. ¿Sí? Entonces, asumo que el pie es así. Yo les dije que es una semiesfera e hice una esfera. Fíjense que en los parámetros que tiene la esfera tengo la posibilidad de hacer un hemisphere, que hago justamente lo que necesito. Yo puedo agarrar esto, lo dejo cortado a la mitad y lo tengo muy parecido. Pero como se las quiero hacer difícil, lo voy a dejar tal como viene, que sea la esfera, y así manosear un poco el objeto y no sale tan fácil. Igual hay que toquetearlo, así que vamos a hacer que trabajen. También tiene esta opción que dice Slice On, que si lo prendo, lo que hace es cortar, pero ya no, no desde los polos, no desde arriba hacia abajo, sino en abanico, por así decirlo. No nos sirve para nada esto. Entonces, tengo la esfera, es mi punto de partida. Después de la esfera, lo que voy a hacer es trabajar a nivel de vértices, edges y polígonos. Por lo tanto, lo que voy a poner es un Edit Poly. Entonces, como la mitad de la esfera no sirve, en el Edit Poly me voy a los vértices y directamente selecciono, haciendo clic por fuera y drag, selecciono los vértices, ¿sí? Le di clic a trabajar con vértices, seleccioné los vértices y con la tecla suprimir o delete, según lo que diga el teclado, adiós vértices, y cuando eliminé los vértices se llevó puesto todo, edges y polígonos, que es lo que yo quería. Entonces toco P de Perspective y miro un poco cómo queda esto y veo que abajo me quedó un agujero directamente. Recuerden que todos los objetos 3D, como yo les explicaba en la clase anterior, son huecos. Entonces lo veo hueco. Hago Alt X para que dejar de verlo transparente. ¿Ven? Esto quedó hueco. Entonces yo lo que necesito es abajo que esto no quede hueco, sino que quede cerrado. La manera más fácil de hacer una tapa con esto es que yo me vaya a Border. Yo les dije en la primera clase que tenemos vértices, edges y polígonos. Pero en el Edit Poly tenemos dos opciones más, Border y Elementos. Si yo le doy la opción de elemento y cliqueo el objeto, me selecciona todo el objeto, porque este objeto en cuestión tiene un solo elemento. Podemos tener objetos de más de un elemento, lo vamos a ver en su momento. Si yo quiero seleccionar ahora todos estos edges, en vez de tomarme el trabajo de seleccionar todos los edges, selecciono Border y cliqueo cualquiera de ellos, o incluso selecciono el objeto directamente y me selecciona el único borde que tiene, que es ese que está ahí. Entonces ahora con el borde seleccionado, yo lo que quiero es generar una tapa abajo en el piso. Y el que entiende un poco de inglés, si es un poco observador, va a ver que hay un botoncito que dice Cap, que es tapa. Entonces pruebo y pongo una tapa. Vamos a hacer Isolate Selection y les pregunto a ustedes, G para sacar la grilla, ¿está bien esta tapa que puse acá abajo? Y si no está bien, ¿qué tiene de malo? Resume. Tiene un montón de vértices y un montón de caras.
Si yo a esto le digo Object Properties y le digo mostrame, o sea, en vez de Edges Only, le digo mostrame todo, tiene un montón de caras. Es un polígono con un montón de edges, vértices y caras. Eso significa, le voy a volver a dejar esto como viene por defecto, Edges Only, que si yo le pongo un Turbo Smooth, que vamos a usar obviamente Turbo Smooth, ¿se acuerdan que es la herramienta que hace que todo quede más suave, más redondeado, más prolijo? Cuando yo le pongo un Turbo Smooth, miren cómo queda el pie. Y no debería ser así, ¿no? Bien. Entonces, yo ya sé que esto va a tener Turbo Smooth y a cada rato voy a ponerlo para verificar si esto está bien. Entonces lo que voy a hacer, en vez de tirarlo es darle con el tachito de basura que está acá. En vez de tirarlo, lo apago con la lamparita que está acá. Y lo dejo. Y cuando lo necesite, lo vuelvo a prender. Me vuelvo al Edit Poly, selecciono, me voy a polígono, selecciono el polígono este gigante que hice y le doy delete o suprimir. No va este polígono. Yo necesito tener polígonos de 4 lados ahí. Y entonces, como yo les dije, este software tiene características muy Windows. Y antes yo les dije que Shift, cualquier transformador, clona, lo vimos, objetos. ¿Y qué pasa si yo tengo el borde y le digo Shift, y el transformador que me sirve acá es Scale? Y pruebo qué pasa si yo, porque si yo no le doy Shift, dejo la mano libre y le doy Scale al borde, lo que hago es llevarlo hacia donde está la herramienta, hacia el centro en este caso. Le doy Undo. Pero si yo lo hago con Shift, lo que hace es crear un nuevo borde, y para poder crear ese nuevo borde, lo que hace es generar geometría para que ese borde pueda existir. Entonces ahora cuando yo hago esto, estoy haciendo polígonos de 4 lados y 4 edges y solo 2 caras. Suelto y esto ya lo testeo, prendo el Turbo Smooth y veo que esto ya no es un desastre. Está, como se dice en la jerga 3D, demasiado baboso, demasiado le falta que sea un poco más duro el borde, pero está bien, no está incorrecto. Apago el Turbo Smooth y vuelvo a hacer Shift Scale hacia adentro para tener más polígonos, y al final, ¿qué hago con esto que me queda siempre acá al final? ¿Le dejo un agujerito chiquito? No, esto como es chiquito le puedo poner un cap y pruebo con el Turbo Smooth, pero este polígono es un polígono incorrecto. Sí, es un polígono incorrecto. Pruebo con el Turbo Smooth y ese polígono, aunque se ven las caras, que están todas como parece un sol, si yo lo miro, le puedo dar más rosca al Turbo Smooth. Si yo lo veo ahí, no se ve ninguna imperfección. Y acá vuelvo, retomo la explicación de cómo trabaja el Turbo Smooth. El Turbo Smooth siempre agrega geometría, siempre corta por 4 cualquier polígono que se encuentra. ¿Sí? Lo corta en 2 en un eje y en 2 en el otro eje. Por cada polígono pasamos a tener 4. Y además lo que hace es promediar el ángulo que hay de diferencia entre un polígono y el polígono de al lado. Ahora, si no hay cambio de ángulo entre los polígonos que están al lado, no deforma ni redondea nada. Por eso es que en este caso yo puedo poner esta tapa con este polígono entre comillas incorrecto. Les voy a mostrar un ejemplo para que quede bien claro. Otro ejemplo. Prendo la grilla para que no se mareen. Este es el piso. Voy a hacer un plano. Tengo este plano, vamos a ponerle 4×4 en subdivisiones. Le voy a cambiar el color para que lo vean mejor porque no se ve nada así oscuro. ¿Sí? Apago la grilla. Ahí tienen el plano. A este plano le pongo un Turbo Smooth. Lo único que hace es agregarle subdivisiones, pero no lo redondeo para nada. Ahora, antes del Turbo Smooth, le pongo un Edit Poly. Apago el Turbo Smooth y pruebo. ¿Qué pasa?
si yo este vértice lo muevo y hago esto. Acá tengo entre los edges, entre los polígonos no, pero entre los edges tengo un cambio de ángulo. ¿Sí? Lo tengo acá y lo tengo acá. Entonces, cuando pongo el Turbo Smooth, ahora sí hace algo. Y si yo vuelvo al Edit Poly, apago el Turbo Smooth y muevo este vértice para acá, nuevamente tengo cambio de ángulo, ahora incluso de polígonos. Entonces cuando prendo el Turbo Smooth, tengo no solo que me genera polígonos, más polígonos, sino que me redondea la geometría. Este es el trabajo que hace el Turbo Smooth. Pero sigo más allá. Y lo que hago ahora es lo siguiente. Vamos a tirar este Edit Poly. Y le voy a poner a esto más subdivisiones por algún lado. Por acá. Le pongo un Edit Poly nuevo. Y les muestro lo siguiente. Esperen. Vamos a hacer así. 6 por 3. Ahí. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Este edge lo voy a poner incluso más cerca del borde. Bien cerca, para que quede bien claro. Y este bien cerca de ese. Y ahora así. Estos dos que están por ahí los subo. Y estos dos que están por acá los subo. Cuando prendo el Turbo Smooth, lo que estoy generando es... tengo esta porquería. Configure Viewports, Display Selected. Esto, si ven siempre todo en wireframe, recuerden que de este lado le digo apply a todos. Ok. Lo que yo conseguí en un caso, en este caso donde los polígonos son más grandes, lo que consigo es una curva suave, muy suave. En el caso donde los polígonos son muy chicos, la curva es más marcada, tengo casi un filo. Este es el trabajo fino que tenemos que hacer ahora con todos los objetos que vamos a modelar. Cuando yo necesito una curva suave, yo puedo tener polígonos grandes, como estos, le pongo Turbo Smooth y me va a mantener esa curva suave. Cuando yo necesito algo más filoso, como es en la parte de abajo, y luego cuando hagamos la marca arriba, yo necesito en ese borde un polígono, aunque sea uno de los dos lados, uno del vertical y otro seguramente del apoyo, que sea chico, para que entonces el cambio de ángulo sea entre superficies muy pequeñas y me haga algo casi filoso. Eso es lo que está faltando en este pie. Este pie tiene polígonos enormes acá y enorme acá. Entonces yo lo que necesito ahora es tener un corte por acá, un segmento que corte por acá abajo y un segmento por acá cerca. Voy a hacer de dos maneras distintas esta adaptación para que vean dos maneras de acomodar esto. El de abajo es muy simple. Yo selecciono toda esta hilera de edges y lo que hago son escalarlos y ponerlos que queden bien cerquita de esto. Si no, necesito muchos más polígonos ahí abajo en el apoyo. Entonces toda la hilera de edges la selecciono cliqueando uno de los edges y dándole esta opción de este botón que dice Loop. Y ahí me agarra toda la hilera. El loop lo que hace es eso, agarrar todos los que están conectados. Le doy Scale, lo escalo y lo dejo cerca, por ahí. Arriba, no me sirve hacer eso con esto. Yo acá no quiero tener menos polígonos de los que hay acá. Entonces lo que hago es seleccionar este o cualquiera de los edges que están parados, por así decir, en la parte baja, y en vez de loop
loop, si yo le doy loop, lo que va a hacer es seleccionar toda esta hilera, no va. En vez de loop, lo que voy a hacer es ring, que es el botón de al lado, que selecciona los, entre comillas, edges paralelos. Digo entre comillas porque no son paralelos, o no necesariamente son paralelos, pero lo importante es que estén conectados por otros edges y no se toquen entre sí. ¿Sí? Si tienen un vértice en común, ya no funciona el ring. Ahora tengo todos los de abajo, vamos a hacerle isolate selection así no vemos cosas raras. Y yo lo que necesito hacer ahí es un corte o una conexión. Entonces busco por abajo. Esta ventana, yo tengo el monitor con una resolución muy pero muy baja, ustedes tienen un poco más. De todos modos están en una resolución medio baja para este software. Entonces yo lo que puedo hacer es cliquear acá y draguear y tener más herramientas todas a la vista para no tener que andar haciendo tanto scroll de esto. Entonces busco donde dice Edit Edges esta opción que dice Connect. Si yo le doy al botón lo va a conectar y como nunca toqué los settings, que es el botón de al lado, lo va a conectar al 50%. O sea, lo hago, lo ven, me generó un nuevo edge que los corta por el 50% de la altura de estos edges. No lo quiero ahí, yo lo quiero más abajo. Entonces le doy undo. Y me voy al botón de al lado, el de settings. Me abre una ventanita muy chiquita, para mi gusto bastante incómoda, porque antes tenía una que era más cómoda. Y tengo opciones. La primera opción es cuántos cortes le quiero hacer. Yo le quiero hacer uno, pero si le digo que quiero más, hace más. Vamos a dejarle 2 para que vean bien cómo trabajan las opciones. La segunda opción es dónde los quiero entre sí. Si yo le doy número negativo, los acerca entre sí, y si le doy positivo, los aleja entre sí, y si lo dejo en 0, los pone equidistantes, ¿sí? En el corte, equidistantes, proporcional en todo el corte. La última opción es más abajo o más arriba. Entonces, yo quiero solo uno y lo quiero abajo, por ahí, más o menos. Los 3 botoncitos es, la X es cancelar, el más es, quiero esto, pero quiero seguir haciendo más cortes, entonces sigue la herramienta de Connect activa, y el tilde es, ok, y salí de la herramienta y se terminó la historia con esta herramienta. Entonces ahora reviso con estos 2 cortes y vuelvo a prender el Turbo Smooth. Y vemos, ¿ven? Como este borde que antes estaba totalmente redondeado, súper redondeado, ahora es bastante filoso, que es como el pie de Bender. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Nada? ¿Algún shortcut para sacar el display select with edges faces? No. Pero lo que sí podés hacer es lo que hice yo, clic derecho. Recuerden que estas máquinas están frisadas, con lo cual lo que le cambiamos, apagamos la máquina, la prendimos y al piste. Pero en sus casas lo hacen y se terminó el problema. Clic derecho y cuando hacen el cambio en el Configure Viewports, en vez de sacarlo, antes, o sea, lo sacan y le dicen Apply to All Views. Entonces, en todas las vistas, ya en este proyecto, ya está seteado así. Sigo entonces. F4 para ver la geometría. Saco el Isolate Selection. Vamos a borrar este plano que estaba por acá. Miro en el front. Alt X con el objeto seleccionado para verlo semitransparente y ver el pie de atrás. Bueno, el apoyo está bien o está bastante bien. Vamos a ponerlo en Turbo Smooth. El Turbo Smooth yo lo tengo en 3 iterations. Nunca se zarpen demasiado porque si se zarpan debería avisar el software, pero muchas veces no avisa y se cuelga porque le estamos pidiendo tanto polígono que no se la banca. Entonces es raro ponerlo en más de 3, ¿sí? 1, 2, 3, raro ponerlo más de eso.
para no ver tanto polígono acá que molesta en la visualización, tiene esta opción que dice Isoline Selection, perdón, Isoline Display, y entonces lo que hace es una especie de mentira que es, te muestro la cantidad de polígonos originales que tiene, pero como queda redondeada la geometría. Entonces no se ven tantos polígonos sin sentido, y aparte a la vista la verdad que es más agradable ver, mucho más agradable. Entonces el pie está bastante bien, puede ser un poco más ancho, un poco menos ancho, pero lo que necesito es hacer lo que sucede acá arriba, ¿sí? Que en algún momento tiene como un corte y ahí va a ir encastrado el cilindro. Entonces, una recomendación que yo les decía en la clase anterior, que no es algo necesario modelar así, pero que lo vamos a usar en la cursada, es si hasta este edit poly el pie está bien y ahora voy a hacer una modificación que no sé si lo que voy a hacer está mal, entonces le hago un edit poly nuevo. Y lo que haga en este edit poly, si está mal, simplemente tiro el edit poly y se terminó el problema y no tengo que rezar de hacer un montón de undos a ver si esto me quedó bien o hacer copias, save as a cada rato. Entonces, en realidad esta esfera, esta semiesfera va cortada arriba, así que en este edit poly me voy a lo más simple que es a nivel de vértice, selecciono el vértice que está en su polo norte y le doy suprimir y se va el vértice y los polígonos. Si lo miro desde front, me coincide bastante bien. Yo creo que va un poco más abajo y si no va más abajo lo voy a forzar que vaya más abajo porque les quiero mostrar una herramienta. Entonces nuevamente me voy a ir a borde. En realidad hay una cuestión que es si va o no va más abajo, lo que sabemos es que el cilindro que calza después es más ancho. ¿Ven? Porque este agujero nos termina quedando más angosto que el cilindro que después calza, con lo cual sí o sí tiene que ir más abajo y más ancho. Entonces, si yo me pongo en el perspective de nuevo, si yo este borde que está acá, digo va más abajo y lo bajo, estoy deformando la semiesfera. Me está quedando mal esto. En realidad esto va más abajo y más ancho. Las dos cosas a la vez. Si yo lo bajo y lo escalo a ojo, lo más probable es que lo haga mal. Entonces lo que hay que hacer es bajarlo, pero que a la vez cuando baje siga encastrado, por así decir, en la forma que ya tiene este semicilindro. Semiesfera. La otra opción también sería no bajar esto, sino volver a hacer lo que yo hice antes, que es hacer un ring, y les muestro cómo hacer un ring sin tener que ir a buscar el botón. Shift, clic al de al lado, y me hizo ring automáticamente. Hacerle un connect, y hacerle un corte más abajo y borrarlo de arriba. Eso también lo puedo hacer, ¿sí? Pero como el ring y el connect ya se lo mostré, les muestro otra cosa, que es cliqueo el borde de arriba, y cómo hago para bajarlo sin que deforme la geometría. La manera de hacerlo es usar las opciones que tiene por algún lado, Edit Border, Edit Geometry, acá, que dice Constraint. Constraint es seguir o encastrarse o algo por el estilo, no sé cuál es la traducción exacta de Constraint. Y por defecto el Constraint está en none, está bien, o sea, a nada. Yo lo que quiero es que haga Constraint a los edges, a estos edges. Entonces cuando lo baje se va a agrandar automáticamente. De hecho, si lo subo ni siquiera me deja subirlo, hace como cualquiera. Cuando lo bajo se agranda y yo puedo perfectamente entonces volver al front y ver hasta dónde lo tengo que bajar para que me coincida con el grosor que necesito para el pie, perdón, para la pierna. Entonces ahí lo bajé y se ensanchó automáticamente y no perdí la forma que necesitaba en el pie. ¿Me siguen hasta ahí? Más o menos. ¿Qué no me siguen? ¿Lo probaste? Al ponerle Constraint Edges, lo que hace es
pegarse. De hecho, fíjense, una vez que ya lo dejé ahí, si yo lo quiero volver a subir, hace cualquiera porque no puede hacer constraint edges porque más arriba no tiene edges. Entonces sabe cómo hacer hacia abajo pero no hacia arriba. ¿Sí? Y de hecho, como esto lo bajé, me están quedando los polígonos como fuera de lo equidistantes que me conviene que estén. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a Edge, no borde, porque estos no son bordes, selecciono uno de estos edges, le digo Loop, y con el Constraint, me fijo si está prendido, Constraint Edge, que sigue prendido, lo bajo y lo dejo equidistante, por ahí más o menos, y ya tengo la forma del pie armada mejorcita. ¿Sí? Yo creo que el pie me quedó medio petizo, entonces yo lo que puedo hacer perfectamente es selecciono todos los vértices del objeto, ¿sí? Lo estoy haciendo a nivel de vértice y le doy Scale y lo hago más alto. Ah, miren lo que pasa, buenísimo que me olvidé de sacarlo. ¿Ven cómo se hace un desastre? ¿Lo ven cómo se destroza todo? ¿Por qué se destroza todo? Porque me olvidé un detalle, le doy undo. Me quedó el Constraint Edge prendido. Entonces todos los vértices tratan de seguir los edges y hacen cualquier cosa. Después de usar un Constraint, acuérdense, no como me pasó a mí recién, y vuelvan a ponerlo en None. Entonces ahora que está en None, lo escalo en altura y hago que esto sea un poco más alto para que me coincida más con lo que veo atrás. Me había quedado muy petizo. Recuerden, lo escalé a nivel de vértice, con lo cual lo que estoy haciendo es deformar el objeto, no escalé el objeto. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? No es que yo salí de acá y esto a nivel objeto le di scale, porque si yo me fijo y verifico el objeto en sí, si está escalado, le doy clic derecho y me figura que está todo al 100%. Si yo ahora acá lo escalo, como hice recién, el objeto me parece que está escalado de manera no proporcional. Y eso es cosa prohibida en la materia, y después si siguen trabajando en 3D, acostúmbrense a no hacerlo casi nunca, ya verán cuando no hay problema en hacerlo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bueno. Tengo un problema. Upa. Voy a hacer una web, pero no puedo seleccionar. Registro. Este software tiene algo que creo que usé. Si lo usé 100 veces en mi vida es porque 97 lo usé para mostrarle a ustedes para qué sirve. ¿Sí? Entonces, eso es este candadito que está acá abajo, que es bloquear lo que está seleccionado. Por lo tanto, yo no puedo deseleccionarlo, no puedo hacer nada. Me queda eso seleccionado. Sí puedo escalarlo, lo que sea, pero si quiero cliquear otra cosa, no puedo descliquearlo. Desde siempre, y estamos en la versión 200 millones ya de este software, la barra espaciadora es el shortcut para eso. Cualquiera se tropieza y toca la barra espaciadora sin querer y bloquea el objeto sin querer. Entonces, acá no sirve, no tiene sentido hacerlo porque están frisadas, tienen que soportar eso hasta que las desfrisemos y lo hagamos con eso desfrisado. Pero en sus casas lo que tienen que hacer es lo siguiente. Van a Customize. ¿Dónde estaba esto? Preferencias no. Con Customize User Interface. Se va a poner acá en Keyboard y cliquean donde dice Hotkey. Tocan la barra espaciadora y dicen, ¿ve? Selection Lock Toggle, que es eso. Ahora, este es un software de animación que nosotros vamos a ver y hacer animaciones. Cualquier cosa que ustedes ven que tiene un play como está acá. ¿Para qué se usa la barra espaciadora? Para el play. Entonces vamos a buscar acá play. El play se hace con el dividido.
no sé por qué, una estupidez. Simplemente buscan el play, acá dice space, le dicen assign. Y ahora, si quieren hacer el play con el dividido, está todo bien, pero además lo hacen con la barra. En sus casas hacen eso y ya está. Acá, la clase que viene, cuando se apague la máquina, otra vez va a estar igual. Entonces ahora, si yo toco la barra espaciadora, me está corriendo el play. Y no me mando macanas. Bueno, hacemos un break. Tengan en cuenta que en las vistas, yo acá estoy en un front y cada vez que quiero salir del front toco la P de perspective, ¿sí? Lo que evito y conviene que eviten es, si están en un front, rotar la vista, porque automáticamente se convierte en un orthographic, ¿sí? Y en el orthographic lo que tenemos a diferencia de un perspective es que no tiene puntos de fuga, no tiene perspectiva. Entonces, en este caso que estamos trabajando para calcar el objeto, de repente estar en un orthographic puede ser, o más que por eso, como estamos modelando objetos, crear un objeto en el perspective es lo ideal, crearlo en un orthographic es lo que nunca hay que hacer, porque lo van a terminar generando en cualquier lado, una cosa como medio imposible de saber dónde va a aparecer y va a aparecer de cualquier forma. Entonces, por eso yo estoy tratando de acostumbrarlos a que si están en front o en left, que lo estamos usando para calcar, de ahí salten directamente a un perspective y sigan trabajando en un perspective. Bueno, hasta acá entonces está el pie. Y si miramos nuevamente a Bender, material Bender, si lo miramos con un poco más de detalle, ¿cómo es el zoom de esto? ¿Más? Ah, bueno. Bueno, si ustedes le pueden hacer zoom, porque a mí no me deja hacerle zoom. Después del pie está la pierna, que yo me imagino lo lógico sería que el pie es una pieza y la pierna es otra, que van encastradas. Nos conviene, porque después esto nosotros lo vamos a riguear, le vamos a poner huesos, nos conviene que no sean dos piezas separadas, nos conviene que todo sea la misma pieza, aunque parezca que son dos encastradas. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es seguir trabajando con el pie y del pie sacar la pierna. Para eso, si acá tenemos el agujero del pie, vuelvo al edit poly, vamos a hacer lo mismo que hice antes. Hasta acá tenemos el pie. De hecho, a este edit poly le puedo dar clic derecho y decirle rename. Entonces hasta acá le pongo pie. Es más, si este yo lo había hecho por si acaso, tenía dos edit poly, lo que puedo hacer, no, lo dejo así, porque lo que puedo hacer acá es collapse all o collapse to. Collapse all pierdo toda la historia, como se los mostré en la clase pasada cuando vimos la nave que había hecho uno de sus compañeros. Y collapse to lo que va a hacer es colapsarlo hasta acá. De paso les muestro esta herramienta. Cuando uno hace algo un poco comprometedor, puede aparecer este warning con la opción de hold. El hold le voy a decir que sí, y ahora le voy a decir que no me lo muestre más. El hold lo que hace es grabarme una copia en una carpeta temporal por si lo que estoy haciendo está mal. Entonces, si lo que estaba haciendo está mal, sin tener que hacer save as, lo recupero. Muchas veces cuando uno está haciendo algo comprometedor no tiene undo, entonces el hold viene bien. Si yo hago así, tengo el editable poly directamente, pero ya no vi que salí de una esfera, entonces no lo hago, o mejor dicho, no lo hagan, porque si no, no tengo cómo ver cómo estuvieron trabajando, ¿sí? Entonces ahora le hago edit fetch, le digo que sí y vuelve al estado anterior justo antes de hacer el hold, ¿sí? Sin tener que hacerle save as, la. Entonces hasta acá tengo el pie y ahora le pongo un edit poly nuevo, que voy a empezar a trabajar con la pierna. Selecciono los bordes, o el borde en realidad, porque tiene un borde solo. ¿Entienden el concepto de borde, no? Borde hay donde de un lado hay polígono, del otro lado hay agujero. Esto tiene un borde, porque si bien para
esto sería el borde de abajo. No es un borde porque no hay agujero. Solo hay borde cuando hay agujero. Entonces seleccioné el borde acá arriba. Y me voy al scale y voy a escalarlo un poquitito hacia adentro para tener un poco de grosor, de diferencia con la pierna. A ver, desde el front. Sí, puede ser. F3. No, no sé, en el F3. Le puedo dar hasta un poquito más. No, vamos a dejarlo así, así queda bien filoso. Y ahora lo que hago es, me voy hacia abajo. Como yo ya les expliqué que cuando hacemos polígonos chicos lo que estamos haciendo es algo filoso, en vez de hacer el shift move e irme hasta acá abajo y después tener que hacer un connect y generar polígonos nuevos, ya directamente lo hago por acá cerquita. Entonces yo con esto sé que acá voy a tener algo filoso. Le doy otra vez shift move y me voy un poco más hacia abajo y voy a hacer que la pierna sea un poquito más fina que el pie. Entonces le voy a volver a dar un poco de scale para que sea un poco más. Fíjense que abajo me está poniendo el 97%. Es un poquito más bajo, un poquito más angosto. Y ahora le doy Shift Move para arriba y lo hago calzar justo a la altura de donde termina el pie o comienza la pierna. Suelto y le vuelvo a dar Shift Move para arriba para tener algo de pierna. Entonces ahora cuando prendo el Turbo Smooth, lo que veo es este corte bien filoso y nadie puede saber si son dos piezas, una metida dentro de la otra, que son separadas, dos piezas separadas, o si es lo que yo acabo de hacer acá, porque se ve que hay un hueco entre las dos piezas y que hay como un corte bien marcado, bien filoso. Esto me conviene más que tener realmente a las dos piezas separadas, porque para cuando yo le ponga los huesos, esto va a ser mucho más conveniente. Reviso desde el front, si esto le doy Alt X para que se ponga translúcido, si me coincide, y si aparentemente coincide, está bien. La altura que le di, el ancho está bastante bien, ven que me coincide bastante bien el ancho de la pierna que estoy calcando. No tiene que ser perfecto, ¿sí? No hace falta. ¿Hasta acá estamos? ¿Me siguen? Sí, acá entonces estaría el pie de la referencia. El pie que estás haciendo plano. ¿A qué distancia? Sí. La que quieras. Porque si lo veo de un front, no pasa nada. Puede estar a 1 centímetro o a 5 metros, es lo mismo. ¿Eso me estás preguntando? Cuando yo estoy en el perspective, estoy cerca. Eso me estabas preguntando, la distancia entre el planito de atrás y esto. Cerca, para que sea cómodo, lo que te resulte más cómodo. Si esto está así y está enterrado, es incómodo, porque no sé dónde termina mi objeto. Y si está muy lejos, es incómodo porque me cuesta ver las dos cosas a la vez. Bueno, vuelvo al borde, apago el Turbo Smooth. Tengo el borde, el único borde, nuevamente, seleccionado. Me voy al front y este borde acá abajo no lo quiero acá abajo, lo quiero arriba de todo. Donde termina la pierna. Ahí. Y ya tengo todo el largo de la pierna. ¿Sí? Ahora esta pierna, como ustedes pueden ver claramente en la de al lado, porque esta está medio tapada, tiene muescas internas. ¿Sí? Esto sí, en Bender es una pieza tipo medio fuelle, ¿no? Entonces lo que necesitamos es hacer esos cortes intermedios para que nos quede tal cual como está esta pierna. Lo que voy a hacer, por lo tanto, es ya salir de borde y me voy a Edges y selecciono los Edges fácilmente, ¿sí? Cliqueo por fuera, hago drag y ya tengo todos los Edges. Un detalle, yo estoy en el front y estoy viendo los Edges solamente de adelante, no los de atrás. Y seleccioné y estoy confiado con que seleccioné todos los Edges. Estoy confiado porque cuando selecciono
todos los edges, los que se ven y los que no se ven. Los que no se ven son los que están en el back face, o sea, en las caras de atrás. Y si vemos en las opciones, hay una opción que no está tildada, que dice Ignore Backfacing. Por lo tanto, como eso no está tildado, sé que selecciona los que veo y los que no veo que están atrás también. Si esto estuviera tildado, lo voy a tildar y ahora deselecciono los edges y vuelvo a hacer exactamente lo mismo de recién. Ahora cuando me voy al perspective y reviso qué pasó con los de atrás, no los seleccionó, ¿los ven? Que los de atrás están sin seleccionar, porque le activé el Ignore Backfacing. Moraleja, cuando quieran seleccionar cosas que no quieren seleccionar lo de atrás, activan este botoncito que ahora vuelvo a desactivar y selecciono todos los edges de un saque. Vuelvo al front y yo lo que tengo que hacer son 1, 2, 3, 4, 5 cortes. 5 cortes, ¿sí? Que son las muesquitas que hay acá. ¿Se acuerdan cómo habíamos hecho cortes? Tengo los edges paralelos seleccionados y el corte lo hago con el botón. Qué mudos que son para contestarme a mí, ¿eh? Tengo los edges paralelos seleccionados y el corte entre edges los hago con el botón Connect. Le doy al Settings de Connect y por defecto me está haciendo un corte y yo necesito, como les dije recién, 2, 4, 5. Entonces en vez de 1 le digo 5 y veo que los cortes me coinciden bastante bien con lo que me figura atrás, con la pierna de atrás. No está exactamente igual. En realidad el tema es que no está exactamente igual porque el de arriba en el gráfico tiene menos superficie al final. Tal vez lo que debiera hacer, lo voy a cancelar esto, lo que debiera hacer es que esta pierna termine más por acá, más arriba. No se ve, pero aparentemente esto estaría terminando más o menos por ahí. Entonces ahora cuando haga los cortes a los edges, me va a quedar más parecido al de atrás. ¿Ven? Me quedó casi igual. Y no tengo que andar reacomodándolos y moviéndolos, y yo sé que están, salud, y sé que están equidistantes entre sí. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Le doy OK. Ahora yo tengo estos cortes, pero esos cortes en sí mismos no hacen nada. Yo necesito que a partir de esos cortes que hice, hacerle muescas hacia adentro. Y solo con esos edges ahí no hago nada. De hecho, para poder hacer muescas hacia adentro, yo lo que necesito es no tener un edge en el corte. Necesito por lo menos tener un polígono, más que un edge. Entonces, yo tengo que convertir estos 5 edges en 5 hileras de polígonos. Y para eso tengo una herramienta que se llama chamfer, que lo que hace es separar, en este caso los edges que estén seleccionados, en 2 o más. Así que le voy a dar también al settings y vamos a ver qué es lo que hace. Acá lo separo tanto que parece que quedaron todos a la misma distancia, o sea que este valor que está en 0,25 lo tengo que llevar a algo así como 0,1. Vamos a probar, no veo nada. 0,1. Ahí me gustó más. ¿Ven? El chamfer de cada edge que tenía seleccionado lo convierte en 2 que se separan entre sí. 2 o más. El chamfer está en 1. Si le digo que se ponga en 2, ahí me está dejando el edge original y me genera otros 2, uno arriba y otro abajo. Si le pongo que tenga otro más, me sigue agregando cada vez más edges. ¿Sí? ¿Se ve? Si lo pongo bien de cerca, tengo 2 en el medio y otros 2 por fuera. Vamos a probar con esta opción que es uno solo. Así tenemos el huequito, el agujero que corresponde a ese lugar, y el agujero está como medio exagerado, ¿no? Porque las muescas son más chicas.
Entonces vamos a hacer que esto sea 0,005. Así el agujero es más chiquito. Supongo que con eso está, y no sé si un poquito menos todavía, 0,004. Vamos por ahí con el agujero. Este último botón que está acá, lo que hace es que, esperen que voy a poner Alt X así se ve bien, y ven bien la geometría. Si yo tildo esto, hace un agujero directamente en donde estoy haciendo el chamfer, y si no lo tildo, solamente genera los edges, ¿sí? En algunos casos viene bárbaro que ya automáticamente hago un agujero. Entonces acá ya tengo esto separado, le doy OK, y tengo hileras de polígonos chicos que voy a necesitar que se metan hacia adentro. Entonces lo voy a hacer primero con una hilera sola. Me paso a polígono, selecciono uno de estos polígonos y hago algo parecido a cuando le mostré antes del ring, que con Shift, cliqueando el de al lado, seleccionaba todos los edges de al lado con polígonos. Hace lo mismo, le di Shift y clic al de al lado y me armó como si fuera el equivalente al ring de edges, que en este caso sería un loop de polígonos, ¿sí? Si yo le doy clic a este y Shift clic al que está arriba, me hace el loop en el otro eje. Entonces, Shift clic, tengo el loop de polígonos. La herramienta para hacer que esto se meta para adentro o salga para afuera no es Scale, porque si yo hago Scale con esto que tengo acá y hago Scale hacia adentro, meto hacia adentro estos polígonos, pero se lleva puestos los que están comunicados con ellos. Y yo en realidad lo que necesito es generar nuevos polígonos, armar techo y piso y meter esos polígonos para adentro conectados con el techo y el piso que va a generar. No, alguno podría pensar, con los edges era Shift Scale. Vamos a ver si con los polígonos también. Hago Shift Scale y me encuentro, lo hago para afuera para que lo vean porque para adentro no se ve, que con los polígonos el Shift transformador hace algo diferente a lo que hacía con los bordes o edges. El Shift transformador lo que hace efectivamente es clonar esos polígonos, pero deja los originales, clona estos nuevos y acá ven lo que yo les había dicho de los elementos. Está generando un elemento nuevo. En este objeto ahora tengo el elemento del pie con la pierna todo conectado y el elemento de estos polígonos nuevos que acabo de hacer, que claramente no me sirven para nada, pero si a alguno se le ocurrió la lógica de usar el Shift transformador para esto que tenemos que hacer, ahí vemos que no sirve. Vuelvo a seleccionar entonces estos polígonos y entonces sí busco una herramienta. La herramienta se llama Extrude y es este botón de acá. Lo mismo, el Extrude tiene el botón propiamente dicho y el Settings, ¿sí? Yo le doy al botón propiamente dicho y me acerco, veo que me pone un tipo de icono y cuando cliqueo y muevo el mouse genera estos nuevos polígonos, pero los tira para algún lado que no es lo que yo quiero. Entonces le doy Undo y sí o sí tengo que ir a la opción Settings. En los Settings tengo uno que es el valor del Extrude, que como verán tiene negativo y positivo y por ahora es lo mismo que estaba haciendo recién. Y el otro, lo lógico sería que sea en positivo, así que ya lo voy perdón, el negativo. Ya lo dejo en un valor negativo, aunque lo que está haciendo está mal. Y el otro es justamente lo que estamos necesitando, que tiene tres opciones. Una que es Group Normals. Y yo la clase pasada creo que me olvidé decirle qué son las normales. La clase pasada. Me olvidé, ¿no? Bueno. Cuando les hice la comparación entre que la geometría es como si fuera una estructura de alambre con papelitos, como si esto fuera una estatua pero de papel maché, hay una característica que tienen esos papelitos, que son nuestras caras o polígonos, y es que solo son visibles más allá de si las veamos o no luego en el software, pero en cuanto a su estructura son
reales o visibles solo de un lado. De un lado existen y del otro lado no son nada. No se ven, no se podrían seleccionar supuestamente. Eso, el lado hacia donde apuntan, hacia donde son visibles, se llama normal. Esas son las normales de las caras o los polígonos. Por lo tanto, como nosotros claramente vemos que estamos del lado de afuera de este objeto y todos los polígonos están apuntando hacia nosotros, las normales de estas caras apuntan hacia el lugar donde son visibles. O sea, esta, por ejemplo, que está bastante... este polígono que está bastante de canto, ¿sí? De costado a nosotros, tiene sus normales que apuntan hacia allá, ¿sí? Hacia mi derecha. Este que me mira a mí, que mira a cámara, la normal apunta hacia mí, ¿sí? Pero todas hacia afuera. Entonces, vuelvo a ver las opciones. El Group Normals lo que está haciendo es tomar el grupo de todos los polígonos que están seleccionados y lo lleva en valor positivo o negativo de todo ese grupo. Que es lo que está haciendo ahora y no sirve para nada porque es para la izquierda o para la derecha o podría ser para arriba o para abajo según el caso. La segunda opción que dice Local Normals, lo que va a tomar son las normales de cada una de esas caras, de cada uno de esos polígonos. Ya no en grupo, sino cada uno en particular. Entonces cuando yo lo pongo en Local Normals, esto hace lo que yo quiero. Si lo quiero para afuera, cada polígono se va hacia donde manda su propia normal, no hacia lo que manda el promedio de todo el grupo. Y si lo pongo en negativo, va hacia adentro, que es lo que indica la normal de cada uno de los polígonos. Esta, la segunda en este caso, es la opción correcta. Y les muestro la tercera. La tercera redobla la apuesta y no solamente va a ir cada una en su eje local, sino que va a mantener el polígono original. Con lo cual, como justamente acá yo estoy haciendo que se agranden porque se van en el valor positivo, si mantiene el polígono normal, o mejor dicho original, no se van a agrandar y entonces se separan entre sí. ¿Sí? No es el caso, no es lo que necesitamos ahora, pero fíjense, con la misma herramienta podemos hacer cosas bastante diferentes según el caso. Vuelvo a poner el local y este valor entonces es negativo. Y la muesca vamos a dejarla más o menos por ahí, pero no más o menos, le voy a poner un valor puntual, no cualquier cosa. Vamos a probar si es 0,01, ¿sí? Lo dejo ahí y le doy OK. Entonces tengo una muesca hecha. Deselecciono el polígono y prendo el Turbo Smooth. Y reviso y digo, a ver, ¿cómo me quedó esta pierna comparada con la pierna? Y lo que me está quedando es, como les dije antes, como se dice en la jerga, baboso. Y no tiene que dar baboso, tiene que dar una recta perfecta y después esto bien marcado. Lo que me está faltando es agregarle algunos polígonos para que tenga algunos polígonos chicos, para hacer cortes bastante filosos, que es lo que no hice hasta ahora. Entonces, apago el Turbo Smooth. Claramente, acá tengo un polígono largo, uno solo, que lo que está haciendo es promedia el cambio de ángulo entre este polígono largo, este largo, y el que cambia a 90 grados. Y yo necesito que ese cambio lo haga en dos polígonos pequeños para que haga algo bien filoso. Entonces para eso lo que hago es selecciono estos edges, ¿sí? Hice clic, shift clic al de al lado y le voy a dar un connect con el valor de uno solo, que me quede cerca, por acá arriba. Le doy OK pero con el más, porque voy a seguir trabajando con el connect, entonces le doy más. Giro la vista y hago lo mismo con Shift, con los del piso. Y ya que lo hago con los del piso, lo hago también con los del techo. ¿Te tenés que ir? Sí, pero Pero me olvidé, así que ando tranquilo.
le doy control para sumar selección con este edge y shift para que me haga ring con los de al lado. Entonces yo veo que me está generando un corte acá y un corte arriba, solo que en vez de estar pegado adentro tiene que estar cerca de la parte de afuera. Entonces esto lo pongo en un valor negativo aproximado, menos 55 dice el valor, le doy OK. Yo estoy trabajando mal, se podría decir, porque estoy haciendo el trabajo fino con este pedacito solo y después tengo que hacer a ojo más o menos lo mismo con todo lo demás. Se lo estoy mostrando con uno solo para que lo veamos y después se los muestro cómo hacer con todos al mismo tiempo, para que queden todos igual. Entonces, ahora que hice esto, prendo el Turbo Smooth y esta pieza, la de abajo, hasta este corte, está bien. Tenemos una recta perfecta, el corte filoso y ya la pieza esta, la que continúa, otra vez está redondeada. En realidad eso lo puedo corregir rápido haciendo otra vez lo mismo de antes. Selecciono acá, le digo Connect. Si ya sé que lo tengo que hacer la misma historia arriba, entonces en vez de 1 le digo 2. Y uso el del medio, que es para separarlos entre sí. Y los dejo a esa distancia. Le digo OK. Y ahora ya veo que la primer pieza y el principio de la segunda están bien. ¿Sí? La mosquita esta puede ser así de alta, un poco menos, eso no es tan importante. Después uno lo puede escalar entre sí, la diferencia, y lo acomoda. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, le voy a hacer un save a esto. Y todo lo que hice con la pierna, este edit poly que hice acá, lo voy a tirar. O no, en vez de tirarlo, vamos a hacer lo siguiente. Directamente, así no lo tiro. Lo que tiro es todo esto de acá. Todo. Vamos a tirar. Vamos a seleccionar los polígonos. Ahí está. Voy a eliminar. Eliminé este polígono y me quedaron dos elementos. Tengo este y este. Este elemento, el de arriba, lo elimino. Y así de paso le muestro algunas otras herramientas. Selecciono un polígono, Shift, me selecciona todos los de alrededor. Yo quiero borrar hasta esta línea, así me queda el principio de la pierna y empiezo otra vez de nuevo. Entonces yo quiero sumar selección. Tengo todos estos polígonos seleccionados, ¿sí? Todos estos yo selecciono, marco con el dedo como si ustedes pudieran ver mi dedo. Todos estos polígonos seleccionados quiero seleccionar la hilera que le sigue y la que le sigue. Grow lo que hace es sumar selección, crecer la selección. Le doy Grow una vez, Grow dos veces, suprimir y empiezo de nuevo toda la historia. Front, miro lo de atrás, mover, esto arriba. Edges, selecciono los edges y le tengo que hacer Connect, ¿se acuerdan? Connect eran 5 connects. 5 de manera equidistantes. ¿Estamos hasta ahí? Son los 5 cortes. Ok. Ahora con los edges seleccionados, tengo que hacer chamfer. Me quedó el valor que había usado antes. Buenísimo. Ya tengo ese valor. Y ahora les digo una cosa. Ya sabemos, o ya saben, yo ya lo sabía en realidad, que además de el chamfer que necesitamos para hacer el extrude, vamos a necesitar, además, esto va a ser para hacer el extrude, cada uno de estos, pero además de eso vamos a necesitar un cortecito por acá y otro cortecito por acá, tanto arriba como abajo, porque necesitamos tener un polígono chiquito ahí para hacer que ese borde sea bien marcado. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces en vez de hacer un chamfer en 1, voy a hacer el chamfer en 3. Así ya tengo esos polígonos. Entonces el chamfer lo voy a hacer un poco más separado. En vez de 0,04 como lo hice antes, vamos a probar 0,06. Por ahí.
0,0,7. Ahí. Y le doy OK. Ahora me toca seleccionar polígonos. Entonces empiezo a seleccionar polígonos de abajo a arriba o de arriba a abajo. Le doy clic a uno y Shift clic al de al lado. Me voy para arriba, Control clic, Shift clic al de al lado. Y repito operación. Si el mouse les anda bien, lo hacen rápido. Si les anda mal, tardan como yo. Y me queda uno más, ¿no? Ya tengo todos estos polígonos seleccionados a la vez. Ahora viene, ¿qué venía cuando seleccionaba los polígonos? ¿Qué herramienta? Extrude. Extrude con settings. Ya me quedó el valor de antes que decía 0,01. Lo miro un poquitito de costado si me deja el maldito mouse. Ahí está. Y ahí me quedó el extrude metido para adentro. Pero les recuerdo, yo cuando lo quise dar más filo, le había dado también más polígonos en el piso y en el techo. Entonces no le voy a hacer un extrude solo en 0,01, sino que le voy a hacer primero un extrude en 0, le agrego un 0 más, no sé, 2, probemos. Ahí, ¿ven? Bien cerquita, no tanto, un poquitito más lejos, 0,003. ¿Sí? Que me queda más o menos igual que el de las otras paredes. Le doy más, que significa que quiero seguir trabajando con el extrude. Y a este le doy más profundidad. Y a este sí le pongo 0,009, qué sé yo. Así me queda bien adentro. Obviamente esto que yo estoy mostrándolo ahora, que se ve una de las endijas, lo estoy haciendo en todas a la vez, porque están todas seleccionadas a la vez. Le digo OK, le pongo el turbo mode y ya tengo la piernita armada. ¿Sí? Ustedes dirán, ¿por qué primero lo mostró con uno solo y me lo hizo rehacer, que yo estoy haciéndolo paso a paso? Para que aprendan con prueba y error, y porque es más fácil ver el proceso haciéndolo en uno solo, y después cómo mostrarles cómo algo que uno hace en uno solo puede hacerlo a la vez, en este caso en 5 endijas. ¿Quedó claro esto? Más o menos. Bueno. ¿Por hoy les parece suficiente? A mí también.